Hacer predicciones es muy difícil, especialmente cuando se trata del futuro. Niels Bohr. Hola a todos y bienvenidos una vez más a este canal. Estoy muy contento porque el día de hoy iniciaremos una nueva serie, hablando sobre la vida y la obra de los científicos más importantes de toda la historia. Esta serie va a estar principalmente inspirada en la de Javier Santaolalla. Su lista de los 20 científicos más importantes de la historia en realidad solo tiene como 13, entonces a partir de hoy nos encargaremos de hablar sobre algunos científicos que se quedaron en la palestra. Y comenzamos muy fuerte, ya que hoy hablaremos sobre el gran y magnífico Niels Bohr, creador del modelo atómico actual, del principio de correspondencia, de la teoría del complemento y el principio de incertidumbre, premio Nobel en 1922 y muchísimas otras cosas más. En realidad es un poco complejo abarcar todo el legado de este señor en un solo video, pero lo intentaremos. Nació el 7 de octubre de 1885 en Copenhague, Dinamarca, en el seno de una familia académica. Su padre, Christian Bohr, era un fisiólogo y su madre, Ellen Adelen Bohr, provenía de una familia rica y culturalmente influyente. A diferencia de muchos otros grandes genios de la historia, en general se podría decir que Bohr tuvo una infancia enriquecedora y feliz. La educación y el entorno intelectual de Bohr probablemente influyeron en su futura inclinación hacia la ciencia. Bohr mostró un interés temprano a las ciencias. Disfrutaba resolviendo problemas matemáticos y experimentando con conceptos científicos. A diferencia de otros grandes genios de la historia, como Oppenheimer o Newton, Bohr, a pesar de ser un niño muy inteligente, nunca fue un superdotado que hablara multitud de idiomas desde pequeño, o que se regodeara con grandes eminencias. En esas épocas Dinamarca estaba pasando por grandes cambios tanto económicos como culturales. A finales del siglo XIX y principios del XX, Dinamarca experimentó un proceso acelerado de industrialización. Y por esta razón, Copenhague se convirtió en el centro intelectual de este país, de donde luego saldrían multitudes de eminencias mundiales de la ciencia, incluidos varios miembros de la familia de Bohr. Bohr recibió una educación sólida y estimulante desde el principio, rodeado de libros y discusiones intelectuales. Asistió a la Gammelholm Grammar School en Copenhague para su educación primaria y secundaria. Y a la edad de 18 años, en 1903, ingresó a la Universidad de Copenhague, donde estudió física. Durante sus años universitarios, Bohr tuvo la oportunidad de estudiar con prominentes científicos daneses de la época, como Christian Christiansen y Harald Hofding. Bohr era conocido por su amabilidad y su enfoque abierto hacia los demás. Tenía una fuerte inclinación hacia la experimentación. En un episodio conocido como el Horsen Experiment, Bohr y un amigo suyo intentaron crear una explosión utilizando agua y gas, pero la explosión fue mucho más fuerte de lo esperado, dejando una gran mancha en la pared de la universidad. Esta no sería su última implicación en la creación de una bomba. Se graduó con una licenciatura en física en 1907, luego obtuvo su doctorado en 1911, a la edad de 26 años. En sus biografías hay multitud de anécdotas que reflejan la personalidad y el carácter de este personaje. En la descripción te dejaré todas las fuentes. Sin embargo, en este espacio me gustaría destacar una, contada nada más y nada menos que por Ernest Rutherford. Hace un tiempo recibí una llamada de un colega que estaba a punto de ponerle un 0 a un estudiante por su respuesta en un examen de física, pero este estudiante afirmaba con rotundidad que su respuesta era correcta. La discusión entre varios profesores y el estudiante los llevó a tomar la decisión de tomar arbitraje por parte de una persona ajena a la discusión y que resolviera el problema de manera imparcial, y fui elegido yo. Leí la pregunta del examen y decía: demuestre cómo es posible determinar la altura de un edificio con la ayuda de un barómetro. El estudiante había respondido: lleve el barómetro a la azotea del edificio y átele una cuerda muy larga. Descuélguelo hasta la base del edificio. Luego se marca y se mide. La longitud de la cuerda es igual a la longitud del edificio. Realmente el estudiante había planteado un serio problema con la resolución del ejercicio, porque técnicamente era una respuesta correcta, pero no era competente por su simpleza. Si se le concedía la máxima puntuación, podría obtener una nota más alta y así certificar su alto nivel en física. Pero la respuesta no confirmaba que el estudiante tuviera ese nivel. Entonces sugerí que se le diera al alumno otra oportunidad. Le concedí 6 minutos para que me respondiera la misma pregunta, pero esta vez con la advertencia de que en la respuesta debía demostrar sus conocimientos en física. Habían pasado 5 minutos y el estudiante no había escrito nada. Le pregunté si deseaba marcharse, pero me contestó que tenía muchas respuestas al problema. Su dificultad era elegir la mejor de todas. Entonces me excusé por interrumpirle y le rogué que continuara. En el minuto que le quedaba escribió la siguiente respuesta:
Coge el barómetro, lánzalo al suelo desde la azotea del edificio, calcula el tiempo de caída con un cronómetro, después aplica fórmulas y obtendrás la altura del edificio. En este punto le pregunté a mi colega si el estudiante se podía retirar y le dio la nota más alta. Tras abandonar el despacho, me reencontré con el estudiante y le pedí que me contara sus otras respuestas. Bueno, respondió, hay muchas maneras. Por ejemplo, coges el barómetro en un día soleado y mides la altura de la sombra del edificio y aplicamos una simple proporción. Si hacemos esto, obtendremos también la altura del edificio. Perfecto, le dije. ¿Y otra manera? Sí, contestó, por supuesto. Coges el barómetro y te sitúas en las escaleras del edificio, en la planta baja. Según subes las escaleras vas marcando la altura del barómetro y cuentas el número de marcas hasta la azotea. Multiplicas al final la altura del barómetro por el número de marcas que has hecho y ya tienes la altura. Este es un método muy directo, pero si lo que quiere es un proceso más sofisticado, puede atar el barómetro a una cuerda y moverlo como si fuera un péndulo. Si calculamos que cuando el barómetro está a la altura de la azotea, la gravedad es cero, y si tenemos en cuenta la medida de la aceleración de la gravedad al descender el barómetro en trayectoria circular, al pasar por la perpendicular del edificio, de la diferencia de estos valores y aplicando una sencilla fórmula trigonométrica, podríamos calcular, sin duda, la altura del edificio. En ese mismo estilo de sistema, atas el barómetro a una cuerda y lo descuelgas desde la azotea a la calle. Usándolo como un péndulo, puedes calcular la altura del edificio midiendo su periodo de precesión. En fin, concluyó, existen muchísimas otras formas. Probablemente la mejor sea coger el barómetro y golpear con él la puerta de la casa del conserje, y cuando abra, decirle: señor conserje, aquí tengo un bonito barómetro. Si usted me dice la altura de este edificio, se lo regalo. En ese momento de la conversación, le pregunté si no conocía la respuesta convencional al problema. El barómetro es un instrumento utilizado para medir la presión atmosférica. La diferencia de presión marcada por un barómetro en dos lugares diferentes nos proporciona la diferencia de altura entre ambos lugares. Y evidentemente dijo que la conocía, pero que durante sus estudios sus profesores habían intentado enseñarle a pensar y no simplemente a aplicar fórmulas de forma automática. Esta anécdota marcó la relación entre el joven Niels Bohr y Ernest Rutherford, una amistad duradera y muy fructífera. Después de su doctorado, Bohr pasó un tiempo en Cambridge, Inglaterra, trabajando con J.J. Thomson en el laboratorio Cavendish. Y durante su estancia tuvo la oportunidad de sumergirse en la investigación experimental y aprender más sobre los desarrollos recientes en física, como la relatividad y la mecánica cuántica. A su regreso a Copenhague, Bohr desarrolló su famoso modelo atómico en 1913. Este modelo, conocido como el modelo atómico de Bohr, incorporó ideas cuantizadas y fue fundamental para explicar la estabilidad de los átomos y los espectros atómicos. A principios del siglo XX, los modelos atómicos existentes no podían explicar completamente los espectros de emisión de los átomos. El modelo de Rutherford, que proponía un núcleo denso y cargado positivamente con electrones en órbita, no pudo explicar por qué los electrones no caían en espirales hacia el núcleo emitiendo radiación continua, según las leyes de la electrodinámica clásica. Bohr postuló que los electrones solo pueden ocupar ciertos niveles de energía. Bohr utilizó su postulado cuantizado para explicar por qué los electrones no deberían caer en espirales hacia el núcleo. Solo ciertas órbitas cuantizadas permitirían que los electrones permanezcan en ellas sin emitir radiación, lo que proporciona estabilidad. Bohr derivó una fórmula que relaciona la energía de los niveles cuantizados en el átomo de hidrógeno. La ecuación describe cómo la energía de un electrón en un átomo cambia según en qué nivel de número cuántico principal se encuentre. En la ecuación, este valor está representado por la n, y a medida que n aumenta, el electrón tiene menos energía. Aunque el modelo de Bohr tenía éxito en explicar los espectros de emisión del hidrógeno, tenía limitaciones. Por ejemplo, no podía explicar completamente los espectros de átomos con más electrones, y no integraba completamente los principios de la mecánica cuántica. El modelo de Bohr sentó las bases para desarrollos posteriores en la teoría cuántica, y su enfoque cuantizado fue fundamental para el desarrollo de la mecánica cuántica moderna. Su trabajo también le valió el Premio Nobel de Física en 1922. Posteriormente el modelo atómico se fue perfeccionando, sin embargo no es muy diferente al que desarrolló Bohr, y esto demuestra el enorme impulso que dejó en el estudio del átomo. Lamentablemente tenemos que dejar el video hasta aquí para no alargarlo demasiado, pero aún quedan muchísimas cosas más por contar sobre este personaje. Realmente apenas estamos viendo la punta del iceberg. Si quieres la segunda parte, no olvides dejar tu like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los siguientes videos que tenemos para ti, o bueno, los que yo hago.
Si quieres apoyar este proyecto de manera más directa, puedes hacerlo vía PayPal o si eres de Colombia, incluso por Nequi. Muchas gracias por estar aquí. Nos veremos en la próxima.